naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de IDA. Naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Si usted es un hijo de Dios y está viviendo controlado por su naturaleza humana, usted no está teniendo una relación de comunión o compañerismo con Dios. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro cuando se encontraban en el aposento alto, allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, verso 8, lo siguiente. Le dijo así: si no
te los lavo, no tendrás parte conmigo. Dios no tendrá esa relación de compañerismo con usted si usted está persistiendo en cometer un pecado. Claro que usted quizás se preguntará, ¿y entonces qué debo hacer? Pues lo que hizo el apóstol Pedro, él permitió que el Señor le lavara sus pies. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? O en tal caso, ¿qué es lo que necesitamos hacer usted y yo para restaurar esa relación de compañerismo o relación cercana con el Dios viviente? Pues nada, acompáñenos hoy para aprender cuáles son las claves que el apóstol Pablo da a los romanos para restaurar nuestra relación de comunión y compañerismo con Dios. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Les habla Malvin Delgado y es para mí un honor tener la oportunidad de llevar adelante este estudio. Hoy vamos a estar hoy vamos a continuar con la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estaremos estudiando la porción de la palabra de Dios que va desde el verso 6 al 14 del capítulo 8 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. La semana pasada, como ya la mayoría de ustedes están enterados, no pude llevar adelante la transmisión de este estudio bíblico por razones logísticas. Estaba trabajando en Sudamérica y en el lugar donde estaba no había una buena conexión de internet para poder transmitir con calidad el servicio. Por eso decidí postergarlo una semana. Entonces hoy continuaremos ese estudio que habíamos dejado la semana antes pasada. Bien, le pido por favor que nos reporte sintonía desde donde nos está viendo, nos ve a través de Facebook o a través de YouTube. Deje sus comentarios y coméntenos por favor qué le parece el estudio bíblico de hoy, qué preguntas tiene, a qué inquietud tiene y con gusto la responderemos. Como cada semana vamos a leer los comentarios que usted nos dejó en el estudio bíblico anterior. Voy a verlos acá para leérselos uno por uno. El primero que tenemos acá viene de los hermanos Teresa y Guido. Dice así: saludos hermano Malvin, excelente estudio bíblico de la epístola a los romanos para edificar nuestra familia. También el pastor Ilcías Núñez dice: saludos Malvin, excelente reflexión sobre el pasaje de las Escrituras, Dios te siga usando. Y Nilama nos dice: saludos Malvin y familia y hermanos de IDAM. Damos gracias a Dios por sus comentarios, de verdad agradecemos que nos pueda escribir, que nos pueda dejar sus comentarios. La gloria sea siempre para Dios. Vamos también a estar verificando durante el transcurso del estudio. Si nos deja algún comentario, le estaremos comentando. Ya sabe, los comentarios que nos deje el día de hoy los vamos a leer al inicio del siguiente estudio bíblico. Bien, también le quiero recordar que si nos ve a través de Facebook, comparta este estudio bíblico en su muro para que otras personas que son allegados a usted y que comparten esta red social puedan ser edificados por la palabra de Dios. También dele like a este estudio bíblico y a la página de Facebook de Dios Admirable, de manera que así usted podrá ser informado por esta red social cuando Dios Admirable tiene un contenido nuevo. Lo mismo pasa con YouTube. Suscríbase, active la campana de notificaciones para que sea informado, pero además dele like a esta publicación y tome el vínculo y compártalo por WhatsApp o por cualquier otro medio. Pero también si tiene familiares ahí con usted, llámelos y juntos, por favor, en familia, puedan participar de este estudio bíblico. Vamos a tener un momento de oración. Al inicio de cada estudio bíblico tenemos una oración
para agradecer a Dios, para encomendar esta actividad y para que Él sea el guía. Acompáñeme allí donde usted está. Bendito Dios, te agradezco y te alabo por este estudio bíblico del día de hoy. Te pido que lo que hacemos sea agradable para ti, Padre amado, pero también que tú, con tu inmenso amor, puedas tocar corazones, Señor, usándonos como tus instrumentos. Señor, bendice personas con este estudio bíblico y sé tú el director principal de lo que hoy estamos haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ya comenzamos nuestro estudio bíblico y vamos a leer la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando y la coloco acá para ustedes. Dice así, Romanos 6, del 6 al 14. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es paz y vida. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Bien, esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Recuerda usted muy bien que hacemos un estudio de tipo expositivo donde vamos verso a verso descubriendo juntos las verdades que Dios tiene reveladas en esa porción de la palabra de Dios. Bien. Como lo saben, tenemos una dinámica de hacer unas preguntas al inicio de este estudio bíblico. Esas preguntas usted las podrá responder vía WhatsApp o las podrá responder en los comentarios de Facebook o de YouTube. Voy a colocarlas acá para ustedes para que las puedan leer junto a mí. La primera es: ¿qué debemos hacer cuando nosotros pecamos para restaurar la comunión con Dios? La segunda pregunta es: ¿para qué se vuelve religioso el hombre? La tercera pregunta es: ¿cuál es la verdadera prueba de que alguien ha sido renacido por el Espíritu? Y la última es: ¿cuál es nuestra garantía o nuestra seguridad de que nuestros cuerpos serán resucitados de los muertos? Aquí les dejo el número telefónico vía WhatsApp para que usted pueda responder vía WhatsApp a estas preguntas, o podrá hacerlo, si lo desea, en los comentarios de la red social a través de la cual usted nos está acompañando el día de hoy. Bien. Estamos ya, como para todos es evidente en el octavo capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hemos comenzado comenzaremos hoy con el verso 6. Digo comenzaremos con el verso 6 porque fue con el que terminamos nuestro estudio anterior, porque es pertinente para establecer una idea de continuidad en lo que hoy queremos hacer. Pero antes de hacerlo, quisiéramos mencionar una vez más que nos encontramos en lo que creemos es una sección supremamente importante. Quisiéramos que usted notara los diferentes temas tratados en las divisiones de este capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. De hecho, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 17, Pablo escribió lo siguiente. Y dijo así: atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Fíjense qué importante esta declaración y cómo la conectaremos con nuestro estudio de hoy.
que, como se recuerdan, lleva por título El Nuevo Hombre. Colocamos en la fase inicial, en la imagen que dejamos al principio. El estudio de hoy se llama El Nuevo Hombre. Hemos podido entonces ver eso al comienzo de este capítulo. Ahora tenemos una nueva ley, debo afirmar, y esa es la ley del Espíritu viviente. El Espíritu viviente, no obra de una manera descuidada, sino que todo lo tiene perfectamente controlado, hilado paso a paso. También vimos al Espíritu Santo enfrente de la ley mosaica, debo agregar, o también enfrente de los principios de la ley, de las leyes humanas, y que para vivir la vida cristiana, sin duda necesitamos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Estamos entonces implicados hoy en una suerte de lucha completamente nueva. No podemos evadir, no podemos huir de esa lucha, pero gracias a Dios que si nosotros no pudiéramos o no podemos triunfar, el Espíritu Santo sí puede vencer la débil condición humana. Ahora, en esta nueva sección del capítulo, enfrentaremos una nueva lucha, o hablaremos de esa nueva lucha que enfrenta el ser humano. Y quisiéramos repasar primero algo que hablamos anteriormente. Volvamos al verso 5 de este capítulo 8, donde leíamos lo siguiente. Decíamos: porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Bien. En otras palabras o otra forma de verlo, debemos comentar que los que están en la carne acatan o siguen o obedecen las cosas de esa naturaleza. Y hemos visto eso también en el capítulo 6 de esta misma carta a los romanos. Allí algunos creyentes, vimos como hay hoy día algunos creyentes que dicen algo como que, bueno, yo simplemente tengo que hacer esas cosas y vivo de acuerdo a mi naturaleza humana. Estimado amigo, estimado hermano, si usted vive en la carne y obedece las cosas de esa naturaleza, todo el tiempo, y la nueva naturaleza no lo reprende, no le llama la atención, no lo hace sentir mal, entonces usted quizá no debe tener la nueva naturaleza. Pero los que son del Espíritu, dice acá, o leímos acá, atienden a las cosas del Espíritu. Usted ha recibido, escúcheme bien, una nueva naturaleza y usted puede entregarse a esa nueva naturaleza. Es un acto de su propia voluntad, debo afirmar, y esta es la nueva lucha que se nos presenta aquí. Leamos entonces nuevamente el verso 6 de esta epístola de Pablo a los romanos, y dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El pensamiento de la carne lleva a la muerte, y esto quiere decir simplemente que usted está separado de la comunión y del compañerismo de Dios. Y se refiere a la muerte aquí y ahora. El Espíritu, sin embargo, mora en el creyente y le trae vida y paz. Usted puede notar que aquí muerte significa estar separado de Dios y todo lo que ello implica. Cuando nosotros pecamos, estimado hermano, debemos confesar nuestros pecados y ser restaurados a la comunión y compañerismo con Dios. Ahora, la palabra vida aquí habla de una satisfacción completa y del ejercicio total de las capacidades de una persona. Si pudiéramos vivir esta vida en toda y su completa plenitud,
qué maravilloso sería. Muchos creen que están, de hecho, viviendo esa clase de vida, pero en realidad están experimentando una sustitución de mala calidad o una situación de mala calidad de vida, en contraposición a lo que Dios le quiere dar a cada creyente. Y la palabra paz quiere decir que usted puede disfrutar de tranquilidad y bienestar en lo que concierne al presente y al futuro. Estimado oyente, estimado amigo, estimado hermano, ¿cuánto necesitamos nosotros entrar en esa zona donde podamos disfrutar de esa paz? Una cosa es segura: si usted es un hijo de Dios y está viviendo controlado por la naturaleza humana, usted no está teniendo una relación de comunión o compañerismo con Dios. El Señor Jesucristo dijo al apóstol Pedro, allá en el aposento alto, que si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Eso dice esa porción de la palabra y se las voy a colocar acá. Se refería a los pies, estaba en un acto de lavado de los pies y dice: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Él no tendrá esa relación de compañerismo con usted si usted está persistiendo en cometer pecados. Y cuando alguien pregunta, entonces, ¿qué cosa debo hacer? Pues lo que hizo el apóstol Pedro acá, que permitió que el Señor le lavara los pies. Usted y yo, en tal caso, lo que necesitamos hacer es confesar nuestro pecado, dejar que el Señor tome cuidado de nuestras faltas. En primera de Juan 1:9 dice lo siguiente, escúchelo bien o léalo conmigo: si confesamos nuestros pecados. Bien. ¿Y a qué se refiere? Pues a nosotros. ¿O a quién se refiere? Sin duda se refiere a nosotros, los que somos cristianos, los que somos creyentes. Y continuó digamos, este verso de en primera de Juan 1:9 diciendo que Él, refiriéndose a Dios, es justo para perdonar. ¿Y en base a qué? Pues en base a la sangre de Jesucristo. Usted y yo, estimado hermano, tenemos necesariamente que tener conciencia del carácter malvado de nuestra naturaleza, asumiendo nuestra condición real. De esa manera podemos o vamos a poder acercarnos a Él para que nos limpie, en este caso, de pecados. El conocido doctor William Newell, reconocido pastor y profesor del Moody Bible Institute de Chicago, creador de varios comentarios bíblicos ampliamente conocidos, especialmente Romanos verso por verso, texto que eventualmente consultamos para estos estudios bíblicos, además de también ser el autor de Hebreos verso por verso y el libro de Apocalipsis verso por verso, ha llegado a algunas declaraciones interesantes respecto a este tema que hoy conversamos. Y de hecho considero que son significativos y me gustaría compartir con usted algunos de esas consideraciones del doctor Newell. Él dijo, por ejemplo, que el tratar de mejorar es dejar de vernos en Cristo solamente. Se trata de esa idea de que tenemos de querer ser mejores, en este caso por nosotros mismos, digamos, con nuestras propias fuerzas. Y el asunto es que usted sabe que por sus propias fuerzas va a ser difícil que usted pueda realmente mejorar. Necesita verse hoy mismo en Cristo, algo así como hacer de Cristo su espejo, para entonces usted darse cuenta de que solamente el Espíritu de Dios es capaz de hacerlo, de hacer ese cambio en usted. Solo el Espíritu de Dios lo puede cambiar, pero por sus propias fuerzas es esfuerzo en vano, déjeme decirle. Luego, el doctor Newell hace otro interesante comentario. Él dice que el desilusionarse de uno mismo quiere decir que usted ha creído solo en usted. Quizás alguien diga,
es que estoy tan desilusionado de mí mismo. Y eso, déjeme decirle que esto de quedar defraudado de uno mismo es hasta cierto punto positivo, porque nos confirma que no hay nada bueno que pueda salir de la débil condición humana. Escúcheme bien esto que le voy a decir. No crea más en sus propias fuerzas, no crea más en usted mismo. Créale solamente al Espíritu de Dios y crea que Él le puede ayudar. A través de esta nueva naturaleza que poseemos va a ser difícil, pero a través del Espíritu Santo de Dios sin duda podremos vivir para Dios. También el expositor bíblico William Newell dijo lo siguiente: el sentirse desanimado implica incredulidad. Algunas personas incluso enfatizan el estado decaído de su ánimo o hacen una cuestión de que ese estado de decaimiento sea lo que los domina y lo que los identifica, su firma personal pues. Y sabe una cosa, eso quiere decir que no confían en Dios. Permítame decirle lo siguiente: Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene una bendición para usted y usted necesita, escúcheme bien, aferrarse a ese propósito. Una última frase del doctor Newell es la siguiente: ser orgulloso es una forma de ceguera. Nosotros no tenemos ninguna posición delante de Dios. Estimado hermano, usted debe verse tal cual Dios lo ve. Alguien alguna vez dijo: si pudiéramos vernos como Dios nos ve, sin tener esa óptica maravillosa que el Espíritu Santo o que Jesucristo nos da, déjeme decirle que no podríamos tolerarnos. Y lo cierto también es que una vez que usted entiende cómo usted es, debe salir corriendo y entregar y rendir su vida al único que le puede devolver la esperanza. Y ese no es otro que Jesucristo. Y una vez que usted haya entregado su vida a Jesucristo, debe permitir que el Espíritu de Dios le transforme. Solo así usted podrá verse en el espejo de Cristo y decir: Él, solo Él, con su infinita misericordia, me ha transformado. Ese es el proceso de transformación que a través de Jesucristo y el Espíritu de Dios en su vida, usted podrá llegar a alcanzar. Bien, leamos ahora juntos los versos 7 y 8, donde Pablo escribió a los romanos lo siguiente. Los coloco acá para ustedes. Y dice así: las intenciones de la carne llevan a la enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este verso, estos dos versos, pero comenzando en este caso con el 7, este verso revela cuán desesperadamente incorregible y totalmente miserable es la débil condición humana. Y esa naturaleza antigua es una especie de, escúchalo bien, anarquista espiritual. Por cierto, debo decir, y esto creo que destruye cualquier teoría de que el hombre, escúchelo bien, tiene en sí mismo una suerte de chispa divina, como alguna vez he escuchado a algunos predicadores de que tenemos una suerte de pequeño Dios adentro, digamos, confiriéndoselo al ser humano solo, aislado, y que de una u otra manera ese hombre tiene una secreta y natural por nacimiento inclinación a Dios. Eso es falso. La verdad, mi estimado amigo, mi estimado hermano, permítame decirle que el hombre por naturaleza es enemigo de Dios. No solo está muerto espiritualmente en su pecado y maldad, sino que está activo en su rebelión, en su anarquía contra Dios. Escuche esto que le voy a comentar.
el hombre, el ser humano, incluso se vuelve religioso, esto es, hace uso de su religiosidad para poder estar lejos del Dios viviente y de esa persona maravillosa que es Jesucristo. Si el hombre en su condición natural fuera llevado al cielo, el hombre tal cual es en su condición, en su naturaleza humana, fuera llevado al cielo, allí comenzaría una rebelión. Entonces, cualquier cosa producida por la carne, es decir, por la naturaleza humana, no es aceptable ni compatible delante de Dios. Las llamadas obras buenas, la civilización, la cultura, las artes, el alardeo progresivo de estas cosas, créame, resultan inaceptables. Incluso las actividades religiosas realizadas en la tibieza e indiferencia de la naturaleza humana solo provocan malestar en Cristo, como lo podemos ver en las palabras de condenación dirigidas en el libro de Apocalipsis 3:15 y 16, dirigidas a la iglesia de la Odisea. Voy a colocarlo acá para ustedes para que lo lean conmigo. Aquí lo tengo. Apocalipsis 3:15 y 16. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y nos preguntamos si estamos dispuestos a aceptar la opinión de Dios sobre nuestra vanidad, porque este es un terrible cuadro del hombre, déjeme decirle, una terrible pintura de lo que es el hombre. Sin embargo, quiero darle una buena noticia. En medio de ese desolador cuadro, de ese desolador panorama, hay liberación en el Espíritu de Dios. Y le pregunto, ¿no estaría usted dispuesto, estimado amigo, estimado hermano, a darle la vuelta a esta situación sometiéndose al Espíritu Santo, dejando de confiar en su naturaleza humana, débil y controlada por el pecado? Pues bien, veamos ahora lo que el apóstol Pablo nos dijo aquí en el verso 9 de este capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Y fue lo siguiente: pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Permítame aclarar esto, porque incluso la intención con la que lo leí pudiera crear dudas. Pablo no estaba dudando de la salvación de los romanos. Voy a repetirlo. De ninguna manera Pablo estaba dudando de la salvación de los romanos. Ellos eran salvos. Punto. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, sinceramente arrepintiéndose, reconociendo que es pecador, arrepintiendo sus pecados, usted es salvo. Y los romanos eran salvos, a quienes Pablo les escribía. De hecho, lo que el apóstol aquí estaba diciendo se podría expresar de la manera siguiente, algo así, escúcheme. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Esa es, digamos, la prueba única y verdadera de que usted es salvo. Dice así: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La verdadera prueba de que ha sido renacido por el Espíritu del creyente genuino es la presencia del Espíritu de Dios morando en él. De manera que, lo voy a repetir, la verdadera prueba del que ha sido renacido por el Espíritu, digamos, del creyente genuino, digámoslo así, es la presencia del Espíritu de Dios morando en él. Y Pablo
se podría dirigir a los creyentes carnales de Corinto, por ejemplo, diciendo lo que encontramos allá en la primera carta de Corintios capítulo 6, verso 19. Lo coloco acá para ustedes. Léanlo conmigo. Y dice así: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Cuando Pablo fue a visitar a los efesios por primera vez, estos le dijeron que ellos eran creyentes, pero él notó que faltaba algo, la señal divina del creyente, así que les preguntó lo que leemos en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, versos 2 y 3. Lo coloco acá para ustedes. Y les preguntó lo siguiente: ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron en el Señor? En forma interrogativa. Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos le respondieron: la del bautismo de Juan. Ahora, el bautismo de Juan era solo de arrepentimiento, no era de fe en el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo comenzó a predicarles a Cristo. Ellos entonces le recibieron y fueron bautizados en su nombre, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, como quedó registrado allá en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, verso 5. Entonces, un creyente es una nueva creación. Y le pregunto a usted: ¿ama usted al Señor? ¿Usted desea servirle al Señor? ¿Están estas verdades por encima de todo en su mente y su corazón? ¿O está usted en una actitud de rebelión contra Dios? Se las voy a repetir. Escúcheme bien. ¿Ama usted al Señor? ¿Desea servirle? ¿Están estas verdades por encima de todo en su mente y su corazón? ¿O está usted en una actitud de rebelión contra Dios? Vaya reflexionándolas en tanto desarrollamos este estudio bíblico. Vamos ahora a leer el verso 10 del capítulo 8. Y dice así: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdadera muerte a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Lo que Pablo está diciendo aquí, estimado hermano, es que si usted y yo estamos unidos a Cristo, cuando dice que Él murió, quiere decir que nosotros también hemos muerto con Cristo. Tenemos que reconocer eso. Ya lo hemos visto antes, ya lo hemos estudiado antes. Tenemos que rendirnos, es decir, presentarle nuestros cuerpos. Es por eso por lo que el apóstol Pablo pudo decir en su carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, lo siguiente: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Maravilloso este verso 20 de Gálatas en el capítulo 2. Yo personalmente creo que el creyente que no está consciente de la presencia del Espíritu de Dios en su vida y no tiene el deseo de servir, el deseo ferviente de servir a Dios, debería leer y hacer lo que Pablo sugirió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Lo coloco acá para ustedes. Léalo conmigo, por favor. Y dice así: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos.
¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes, a menos que no hayan pasado la prueba? Y el Señor, escúcheme bien, quiere que nosotros sepamos que estamos unidos a Cristo. En su carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 27, Pablo dijo lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y si usted no se encuentra seguro de que Cristo está en usted, Él le extiende ahora mismo la invitación que aparece en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. La coloco acá para usted. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Quiero hacerle un llamado. Posiblemente usted ya recibió a Jesucristo en su corazón, pero usted se siente desanimado, usted se siente decaído, usted siente que esa naturaleza carnal lo domina, usted se siente en rebelión. En esta tarde, o a la hora que usted vea este estudio bíblico, déjeme decirle que Dios está llamando a su puerta. Y Dios quiere que usted restablezca esa comunión con Él, que usted restablezca ese compañerismo con Dios. Usted que aceptó a Cristo en su corazón y se siente enfriado, se siente en rebelión contra Dios, siente que las situaciones del día a día lo tienen alejado, pues este llamado es para usted. Dios quiere reconciliarse con usted. Dios quiere que usted se reconcilie con Dios. Repita esta oración conmigo si usted está en esa condición. Bendito Dios Padre amado, confieso que me he sentido alejado de ti. Confieso que mi humanidad ha tomado control. Me he sentido mal porque no he estado en ese acercamiento, en esa comunión, en ese compañerismo, en esa relación afectuosa contigo, mi Dios amado. Pido perdón por eso. Te quiero pedir que entres en mi casa. Te quiero pedir que entres a cenar conmigo, que entres a compartir conmigo. Te agradezco porque aun cuando yo fallo, te agradezco porque aun cuando yo me coloco en rebelión contra ti, tú eres un Dios de amor, que abre sus brazos y los extiende como ese Padre amoroso que recibe a el Hijo pródigo y que se acerca a ti y que tú le abrazas con amor. Te agradezco y te pido que de ahora en adelante mi relación contigo sea más íntima, mi relación contigo sea estrecha, que mi relación contigo sea como la de un hijo y un padre amoroso. Te alabo y bendigo porque tu amor es grande, perdona mis rebeliones y me permite estar a tu lado, Padre amado. Te alabo y bendigo en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, si usted habló con Dios de esa manera, usted ha regresado a los brazos del Señor. Usted ha vuelto a tener esa relación de amor con Dios. Y Dios le recibe con amor y Dios está contento. Disfrútelo usted. Disfrute usted de esa relación estrecha con Dios porque Él es su Dios. Él es su Padre de amor. Bien, veamos ahora lo que dice el verso 11 del capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Y dice así: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Estos cuerpos que usted y yo tenemos deberían ser puestos en la tumba uno de estos días, o deberán ser puestos en la tumba uno de estos días. Si el Señor no viene antes, claro está. Sin embargo, el Espíritu Santo que habita en ellos o en nuestros cuerpos es nuestra garantía, nuestra seguridad de que nuestros cuerpos serán resucitados de los muertos. Porque Cristo fue resucitado de los muertos. Nosotros mismos también seremos resucitados de los muertos. El Espíritu Santo nos libra o nos librará de este cuerpo destinado a la muerte, de esta vieja naturaleza. Usted puede leer en cuanto a esto en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 4. Se lo repito, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, vaya y lea de los versos 1 al 4 y verá más detalle de esto que le estoy explicando. Bien, sigamos ahora con el verso 12 de este capítulo 8. Y dice así: así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. En otras palabras, no debemos vivir aquí conforme a los deseos de la vieja naturaleza o condición humana. Dios creó al hombre con cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el hombre pecó, su espíritu murió inmediatamente en relación con Dios. Se rompió esa relación con Dios, porque Dios advirtió allá en el capítulo 2 de Génesis, versos 16 y 17, lo siguiente: y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora, después de que Adán comió del fruto, vivió unos 900 años, físicamente hablando, eso relata la Biblia, pero desde un punto de vista espiritual, murió inmediatamente. El cuerpo, la naturaleza humana se convirtió en la fuerza dominante. Hoy el ser humano está, escúcheme bien, el hombre está espiritualmente muerto. La regeneración entonces significa que su ser nace otra vez, espiritualmente hablando, y que usted recibe la naturaleza, usted recibe una naturaleza que quiere servir a Dios. Voy a repetir esta idea. La regeneración significa que su ser nace otra vez espiritualmente y que usted recibe una nueva naturaleza que quiere servir a Dios. Por todo ello, lo importante es permanecer cerca de Cristo. Incluso un cristiano hiperactivo, digamos implicado en actividades cristianas, puede vivir distanciado de Cristo, espiritualmente hablando, ajeno a una relación de compañerismo con Él. Y Pablo dijo aquí en el verso 12 que nuestro deber no consiste en vivir conforme a los deseos de la débil condición humana. No tenemos ninguna deuda con esa vieja naturaleza, déjeme decirle. Aquellos que se han entregado al control de esa vieja naturaleza o de esa naturaleza para satisfacer sus deseos han alcanzado los mayores extremos de inmoralidad. Entonces, prestemos atención ahora a lo que dice el verso 13 de este capítulo 8 de Romanos. Dice lo siguiente: porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Observemos que dice que vivir conforme a los deseos de la naturaleza humana, débil y controlada por el pecado, implica la muerte espiritual en relación con Dios.
es decir, que no hay comunión con Él. No estamos hablando aquí en términos teóricos, no, señor. Si usted, estimado hermano, es un hijo de Dios, ya sabe esto por experiencia. Si siendo un hijo de Dios usted tiene una vida, o usted tiene en su vida un pecado no confesado, le pregunto, si usted permítame formularlo en forma de pregunta. ¿Tiene usted deseos de unirse a la comunidad de los creyentes de la iglesia? ¿Quiere usted leer la Biblia? ¿Tiene deseos de orar? Por supuesto que la respuesta a esas preguntas o a todas estas preguntas es negativa si usted tiene pecados no confesados. Porque usted, escúcheme bien, se encuentra separado de una relación de compañerismo con Dios. Sin embargo, en este verso dice que si por medio del Espíritu usted hace morir esos deseos de la vieja naturaleza, hay para usted una promesa de vida auténtica, de vida de calidad o de calidad de vida en el Señor. Veamos entonces cuál es su problema, cuál es su duda. Bien, seamos prácticos. Cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea el problema o cualquiera que sea la duda, le pregunto, ¿por qué no lo confiesa a Dios, colocándolo bajo el control del Espíritu Santo? Ninguna persona le resultaría de ayuda espiritual, déjeme decirle, porque incluso podría transferir su complejo de culpa a otra área de su vida, sin que usted se librara realmente de ese pecado. Escuche, Cristo, solo Jesucristo es el único que puede eliminar ese pecado de su vida. Esa es su labor, de hecho. Jesús dijo en Mateo 11:28 lo siguiente. Léalo conmigo. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajo, que yo los haré descansar. De esa manera usted sabrá por experiencia lo que es tener los pecados realmente perdonados. Muy bien, comenzamos ahora una nueva sección acá en el verso 14, que tiene que ver con la naturaleza del hombre. Leamos este verso 14 para iniciar esta sección que le ha dado título al estudio de hoy, y esta sección se llama El Nuevo Hombre. Leámoslo acá. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Esto estoy seguro que tiene sentido, ¿cierto? Dios no empuja a sus ovejas, no, señor. Dios guía a sus ovejas. Cuando nuestro Señor hablaba de la seguridad y la protección de sus ovejas, dejó bien claro que ellas no eran forzadas u obligadas a hacer su voluntad o la del Padre. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27, esto. Él dijo, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y le pregunto yo a usted, ¿acaso el Señor dice yo las empujo? No, de ninguna manera. El Señor lo que dice luego es esto. Y ellas me siguen. Ellas son las que están seguras y protegidas. Ellas son las que siguen a Cristo. Son guiadas por el Espíritu de Dios. Oyen su voz porque tienen una nueva naturaleza y, por lo tanto, le siguen. En mi vida he tenido el privilegio de escuchar a muchos predicadores. De hecho, en varias partes del mundo y en varios idiomas. Incluso
yo mismo he tenido la oportunidad de enseñar acerca de la palabra de Dios en diversas partes del mundo, en diversos países. Y déjeme decirle que aquellos que son sus ovejas, las ovejas de Dios, esto lo he podido evidenciar, escuchan efectivamente su voz, la escuchan de verdad, abren sus oídos y le oyen. Y los otros, pues me refiero a los que no son hijos de Dios, pues ellos odian la palabra de Dios. Ellos se oponen a esa palabra divina. ¿Sabe usted por qué, estimado amigo, estimado hermano? Porque no son sus ovejas. Tan sencillo como eso. Cristo dijo allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, verso 18, lo siguiente: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Y ya que hemos concluido citando a Jesucristo como ese buen pastor, ese al que las ovejas siguen y escuchan su voz, sería bueno recordar lo que dijo cuando se expresó como un pastor, allá en el capítulo 10 de Juan, versos 11 y 18. Ahí dijo lo siguiente: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Estimado amigo, le invitamos a recurrir a este buen pastor, a este gran pastor que se entregó voluntariamente a la muerte por usted y que resucitó con poder. Si usted por fe cree en él, él comenzará a transformar su vida en este mundo por el poder del Espíritu Santo. Y cuando llegue el momento, a partir de que usted le toque o sea su momento de partir de este mundo, allí, escúcheme bien, usted podrá comenzar a disfrutar la vida eterna. Y le pregunto, ¿quiere usted recurrir en esta tarde a ese buen pastor, que es el único que con poder podrá transformar su vida de una vez y para siempre? Si Dios le ha hablado a su corazón y usted quiere transformar su vida de una vez y para siempre, repita conmigo esta oración. Bendito Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado cometiendo falta tras falta. Reconozco que he escuchado tu palabra y para mí en algún momento fue locura. Reconozco que he cometido actos de los cuales no estoy contento y de hecho me arrepiento profundamente. Me arrepiento y te pido que seas tú, con la sangre de Jesucristo, quien limpie esos pecados en mi vida. Yo prometo no volver atrás, sino a fijar mi mirada en ti. Te pido que me des tu espíritu para poder ser transformado de una vez y para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Si hiciste esta oración, debo decirte que eres una nueva persona, que en este momento el Espíritu Santo ha entrado a tu vida, que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que hay fiesta en el cielo, por cierto. Desde este momento tu vida será renovada y transformada día tras día. Dios ya te ve con los ojos de su Hijo amado Jesucristo. Y cuando Dios te llame a su presencia, tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Así que conténtate. Por favor, acompáñanos cada jueves en estos estudios bíblicos y en las actividades que Dios admirable tiene preparadas para ti. Estoy seguro de que Dios va a transformarte y te dará una vida llena de gozo, llena de felicidad y llena de vida. Tengo certeza en eso. Bien.
Hemos terminado nuestro estudio bíblico del día de hoy. Como le dije, las preguntas que formulamos al comienzo de este estudio bíblico, usted podrá responderlas en los comentarios. Usted podrá también enviarlas por el número de WhatsApp que les dejé junto a esas preguntas al inicio de este estudio, y las respuestas las leeré al principio del siguiente estudio bíblico, o mencionaré que usted las respondió. Si me las escribe por el WhatsApp, le responderé por allí. Y de verdad alabamos a Dios porque nos haya acompañado. Les voy a colocar acá las actividades que Dios admirable tiene preparadas para ustedes. Coloco acá. Así para ustedes. Los domingos en la sede física allá en Canaima, en Maracaibo, nuestro primer servicio es a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. A esa hora también tenemos la iglesia infantil en nuestra sede física. Los martes en nuestra sede física, servicio de oración a las 5:30 de la tarde. Tenemos también la iglesia en casa, un servicio que se transmite a través de Facebook y YouTube, como este estudio bíblico, y ese es los domingos a las 4 de la tarde. Domingos a las 4 de la tarde usted podrá tener esta iglesia en casa. Y hago énfasis en esto porque hasta ahora esto siempre ha ocurrido en la mañana, en paralelo al servicio presencial. Por comentarios que hemos recibido, hemos seguido estos comentarios y vamos a comenzarlo a hacer, o lo comenzamos a hacer desde el domingo pasado a las 4 de la tarde. Entonces ya saben, domingo a las 4 de la tarde, iglesia en casa a través de Facebook y YouTube. Nuestro estudio bíblico cada jueves a las 5 de la tarde. Seguimos orando para que Dios habilite el tiempo y la logística para poder continuarlo, pues estaré de viaje también. Espero en Dios poderlo hacer para ustedes el jueves próximo. Si no, les estaré avisando con prontitud. Y los sábados a las 11 de la mañana tenemos el club de sembradores. Entonces ya saben, en los domingos sede física, primero y segundo servicio más servicio infantil, 9 y 11:30. Luego ese mismo domingo, pero ya online a las 4 de la tarde, iglesia en casa. Los martes tendremos el servicio de oración en la sede física, estudio bíblico el jueves, y el sábado a las 11 de la mañana, club de sembradores. Bien, hemos llegado al final del estudio bíblico de hoy. Me gustaría no despedirme sin antes orar por usted. Gracias, Dios, te doy de corazón por este estudio bíblico que nos has permitido hacer hoy, jueves 9, Señor, de junio. Alabo a Dios porque nos has dado la posibilidad de poderlo transmitir y de que tú lo has dirigido magistralmente. Te pido en el nombre de Jesús que puedas bendecir a cada persona que nos ha acompañado el día de hoy, los que nos verán luego. También te pido que tú, que conoces las necesidades de quienes nos acompañan hoy, tú, Señor, las atiendas, Señor. Tú puedas hacerte presente en sus vidas en provisión, amor y protección. Te doy gracias porque me permite servirte, Señor, y te doy gracias porque me das la salud y me das la posibilidad de poder ser herramienta tuya, Señor, que sé que en tus manos puedo ser herramienta valiosa para ti, Señor. Te doy gracias por las personas que nos acompañan y te pido que te hagas presente también en sus vidas en toda protección, amor y provisión. Padre amado, te pido que Dios admirable pueda ser bendecida grandemente, Señor, y que cada miembro, cada líder pueda seguir trabajando para ti, Señor, en estos ministerios que tú nos has encomendado. Y te pido que todas las necesidades, tanto de los miembros de Dios admirable como de tus hijos extendidos por toda la tierra, Señor, puedan ser cubiertas. Pido esto en el nombre de Jesucristo para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, ha sido todo por el día de hoy. Será entonces hasta el jueves próximo. Que Dios le bendiga y le deseo un feliz resto de semana. Le habló Malvin Delgado de su iglesia Dios Admirable. Que Dios le bendiga y hasta luego.